vamos a llegar en el siglo XXI en el entendimiento suficiente de fenómenos complejos para poder predecirlos con precisión? No sé. Otra pregunta, ¿quién ha leído la trilogía original de Fundación de Isaac Asimov? Vaya, gracias. Por favor, busquen estos libros, apaguen la tele. Es lo mejor que pueden, así como lo mejor que pueden hacer en favor de su salud es dejar de fumar. En favor de su salud mental, apaguen la tele. Bueno, Green TV no, porque hay un programa que a lo mejor les gusta, pero busquen esas novelas. Sale un personaje inolvidable, Harry Seldon, que basándose en una disciplina, la psicohistoria, es capaz de anticipar los grandes eventos que van a afectar a una sociedad siglos antes de que ocurran. ¿Llegaremos a tener ese nivel de dominio sobre el desarrollo de una sociedad? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que las sociedades humanas en la actualidad se desarrollan por accidente, a trancazos. Es como si toda la sociedad fuera un niño que vive en la calle, que no tiene tutores y que está aprendiendo a punta de trancazos cómo lidiar con la vida. Así es como funciona la sociedad humana en la actualidad. Si llegáramos a tener algún mecanismo que nos permitiera entender mejor el devenir de una sociedad y manejarlo con razonable precisión, algún sistema de ingeniería social que podría venir del mundo de las matemáticas, podríamos por primera vez empezar a hacer planeación social a mediano y largo plazo, con beneficios inmediatos para todos. Este último asunto de aquí, el entendimiento inicial de las causas de la lógica, esa frase de Schopenhauer, no es de Schopenhauer, perdón, esa frase de Einstein, es lo más irracional, bueno, se traduce de varias maneras diferentes, esta traducción es libre y es de memoria, pero es algo así como que lo más irracional del universo es que es racional. Lo menos entendible del universo es que es entendible. ¿Por qué el universo es lógico? ¿Qué es la lógica? Es algo que se antoja muy fundamental para entender todo lo que sucede en el universo, pero no la entendemos a ella, no entendemos qué es la lógica. Es probable que podamos decir por primera vez en la historia que entendemos qué demonios significa el término lógica a finales del siglo XXI. Prácticamente todas las ciencias podrían quedar definitivamente ligadas, algo que ya empieza a ocurrir a nivel esquemático, con la ayuda de lo que va a suceder en el siglo XXI en materia de matemáticas. Muchos principios que observamos en el mundo de la física podrían adaptarse para describir fenómenos del mundo de la biología. Quizá el mismo estilo general de matemáticas podría ayudarnos a entender por qué los átomos son como son y por qué las sociedades de organismos vivos son como son. Podríamos empezar a tener por primera vez una visión realmente unificada, aunque sea muy parcial, del universo en el que vivimos. Y finalmente las ciencias sociales. Esto de aquí es un proyecto que en principio se podría realizar ahora. Se viene manejando desde la década de los 70, es una esfera de 500 metros de diámetro, se llama la esfera de Bernal. Podrían vivir allí quizá unas 10,000 personas, estaría en órbita terrestre. Existen desde luego muchos problemas tecnológicos para desarrollar una esfera de estas, pero ¿saben cuál es el verdadero problema insoluble en la actualidad? ¿Cómo meten ustedes a 10,000 personas en una esfera sin que se coman unos a otros? Ese es el verdadero problema. Uno de los problemas más graves para echar a andar los submarinos atómicos en la segunda mitad del siglo XX, submarinos con suficiente energía para generar su propio aire. Esos submarinos pueden permanecer debajo del agua por meses enteros porque utilizan el exceso de electricidad del reactor para descomponer agua y generar oxígeno. El hidrógeno lo echan para afuera. El primer problema para echar a andar los primeros submarinos nucleares era cómo conseguir que un grupo de 80 o 90 personas pudieran vivir en el interior de un tubo estrecho sin matarse. ¿Cómo garantizar que la gente iba a conservar la cordura después de estar 3 meses metidos en un tubo que podría tener hasta 200 armas nucleares? Por eso fue necesario hacer mucho trabajo en el mundo de las ciencias sociales antes de que se hicieran realidad los submarinos nucleares, los submarinos de misiles. El átomo
de las ciencias sociales somos nosotros. Y como ha sucedido con los átomos del mundo de la química, el individuo resulta ser sorprendente, interminablemente complejo. El describir las interacciones entre individuos así de complejos escapa en la actualidad de las ciencias sociales. No es de extrañarse que sea el grupo de disciplinas que más trabajo le ha costado desarrollarse. Y esto es un síntoma del poder de la tecnología que se podría derivar de ella. En términos generales, mientras más tiempo ha tardado una disciplina en desarrollar tecnología útil, más poderosa es esa tecnología. La biología pasó siglos antes de dejar de ser una disciplina puramente descriptiva. Apenas está empezando a funcionar la biología y ya ha logrado multiplicar varias veces el promedio de vida de la sociedad humana, multiplicar muchas veces la capacidad de producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se antoja para el siglo XXI, pues ya lo vimos hace rato. Las ciencias sociales tienen un potencial aún mayor, en cierta forma. Podríamos llegar a entender realmente las causas de nuestro comportamiento, hasta dónde nuestro comportamiento está dictado por tradiciones, por nuestra interpretación de las circunstancias y por nuestra química, y hasta dónde podemos controlar cada aspecto. ¿Cómo controlarlo? En los últimos años han aparecido algunos indicios muy interesantes. Hay experimentos con ratones a los que les desarrollan un trauma. Cada vez que pasan por un lugar les dan un toque y los ratones se vuelven neuróticos, no quieren pasar por ese lugar. Les borran la memoria del evento y a los ratones se les borra la neurosis. ¿Sería posible quitarnos lo locos borrándonos memorias de manera selectiva? Quién sabe, pero lo vamos a averiguar este siglo, porque sabemos que sí se puede, porque lo hemos hecho en ratones. Si va a funcionar o no, si va a crear más problemas de los que resuelve, si es una fantasía o una realidad, lo vamos a averiguar en este siglo. Parece que no es una fantasía. La capacidad para diseñar sociedades culturalmente estables. Podemos diseñar puentes que sabemos que no se van a caer a menos que estén mal construidos o alguien los lastime. Si un avión se cae es culpa de alguien, no es una obra de la casualidad, es que alguien cometió un error. Los aviones ya no se caen por accidente, se caen por metida de pata de alguien, punto. Y más de una metida de pata generalmente. No podemos diseñar sociedades así. No podemos diseñar sociedades que sean razonablemente, suficientemente justas para que todo el mundo viva tranquilo, suficientemente decentes para que todo el mundo tenga un nivel mínimo razonable de vida y tenga una posibilidad razonable de mejorar si es que así lo desea. No sabemos cómo, no nos imaginamos siquiera cómo hacerlo. Los primeros experimentos toscos comenzaron más o menos en la época de la Revolución Francesa. Eventualmente podríamos llegar a esto, a la psicohistoria de Isaac Asimov. ¿Vamos a llegar? No sé, yo quiero creer que sí, y si es posible seguramente vamos a llegar en este siglo, cuando menos a tener algunos principios de esto. Ingeniería social. ¿Ya leyeron Walden 2 de Skinner? Es un libro viejo y cuando terminen van a tener ganas de irse a buscar un lugar que funcione con esos principios. Hay gente que lo ha hecho. No ha funcionado como uno imaginaría, pero es un experimento social muy interesante. Búsquenlo, por favor, se escribe con W, Walden 2, de Skinner. Este libro, lo que para mí es más valioso de este libro es que propone la idea de que en principio es posible diseñar sociedades en donde no sea necesario forzar a nadie a hacer nada. En algún lugar, no sé si no es en ese libro, en algún lugar dice Skinner, es que no se puede obligar a nadie a hacer algo, cuando menos no por mucho tiempo. Una sociedad no puede funcionar por obligaciones. Tarde o temprano se rompe en alguna parte. La única manera de diseñar sociedades estables es creando las condiciones para que la gente, al hacer libremente lo que quiere, lo haga en favor de la colectividad. ¿Alguien se imagina cómo conseguir esto? Hay gente que ya está soñando con ello y está trabajando para crear una tecnología así. ¿Se imaginan un mundo así? Si llegamos a tener
una tecnología, aunque sea incipiente de ese tipo, vamos a tener forma de escribir en un papel, de describir en un papel, aunque sea de manera estadística, tosca, en números grandes, por qué en nuestras sociedades cómo es y cómo corregirla. ¿Por qué somos lo que somos como personas y cómo hacernos mejores? Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas. Esta es la última imagen. En resumen, y nada más explorando de manera muy somera algunos de los puntos que tratamos aquí, que insisto, son unos cuantos puntos que están relacionados con la actividad de la ciencia. Hay muchos otros temas que prometen cosas igual o más maravillosas que las que traté aquí para el siglo XXI. ¿Qué posibilidades hay como consecuencia del desarrollo de la ciencia en el siglo XXI? Extensión de la vida humana en forma indefinida. Es algo que se antoja posible. Hay células humanas que tienen vida indefinida, las células cancerosas. Si logramos encontrar qué es lo que hace que las células cancerosas sean inmortales y logramos activar eso en las células normales sin que se vuelvan locas, ya lo hicimos. Ahí está, nada más es cosa de saber qué palanca molecular mover. La presencia permanente de una comunidad grande de más de 100,000 individuos en más de un objeto del sistema solar. Es algo muy, muy, muy factible. Además, existe ya interés económico detrás. Lo que no me queda claro es que esos intereses económicos no van a producir guerras, pero eso es otro asunto. La autoproducción de satisfactores básicos. Ya es posible, ahorita con la tecnología actual, y lo es desde hace ya más de una década, el que un hogar sea absolutamente independiente en materia de energía eléctrica, de calentamiento de cualquier cosa y de movimiento. No sé si han visto la casa de Mike Strisky en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Desde el 2007 me parece, ya no me acuerdo, ya tiene buen tiempo este señor, no paga un centavo de gas, de electricidad o de gasolina. Todo lo obtiene del sol y lo obtiene de diferencias de temperatura entre la superficie del suelo y un pozo que cavó. Esa tecnología ya existe, es costosa, lo único que hace falta es que baje de precio. Eso sería muy deseable por muchos motivos diferentes. Reduciría el impacto de la sociedad humana en el ecosistema, reduciría la presión sobre el sistema económico de todos los países, reduciría problemas de desigualdad social. Es algo a lo que tendemos naturalmente como consecuencia de desarrollos que involucran a la química, la física, la biología. Es algo que no vamos a tener que esperar al final del siglo XXI para haber hecho realidad en muchos hogares. La autoproducción, cuando menos de los satisfactores más básicos. El agua la podemos capturar de la lluvia, la energía solar la podemos tomar del sol, y si se llega a ser necesario podemos crear alimentos con hidroponía en casa. La posibilidad de crear una sociedad con clases pero sin líderes. ¿Saben cuándo creo yo que vamos a poder decir que nuestra sociedad, la sociedad mundial, alcanzó la madurez? El día en que la palabra líder se convierte en una grosería. En la actualidad sentimos, creemos que opinamos como nos gusta. Muchas veces lo que hacemos es escoger a la persona que nos va a decir cómo pensar, el líder. Una sociedad de veras despierta no tiene líderes. Tiene gente cuya opinión valoramos, nada más, pero no tiene líderes. Quisiera creer que a finales del siglo XXI esta palabra o no va a tener significado o va a ser una de esas palabras que uno pronuncia con vergüenza. Esto de aquí, ¿cuánta gente tiene confianza en el futuro? En el futuro a mediano plazo o a largo plazo de su futuro personal o de la sociedad humana. En los sondeos de opinión en los últimos años en muchos países, este asunto parece irse perdiendo gradualmente. La confianza de tener un trabajo razonablemente bueno, que me dé chance de vivir bien y de poder estar tranquilo cuando ya esté yo a una edad a la que no puedo trabajar. La tranquilidad de que mi familia va a poder salir a la calle sin miedo a que la secuestren o que le peguen un tiro o alguna cosa de esas. La tranquilidad de que
el capricho de una persona o la ambición de una persona o de un grupo no pueda descarrilar mi proyecto de vida. En la actualidad, los eventos de los últimos 20 años han hecho que mucha gente haya perdido por completo esa confianza. Es algo que bien podríamos recuperar con la ayuda de lo que hace gente como la que está metida en este auditorio. La revelación de la verdadera naturaleza de la realidad. Mejor ni comento sobre esto, mejor piensen. Ahora, peligros, antiutopías perfectas. Otro libro clásico, 1984 de Orwell. ¿Se acuerdan de las telepantallas que vigilan el movimiento de la gente en casa y en todas partes? ¿Se acuerdan del escándalo de Edward Snowden y de las camaritas de las laptops? Mi laptop tiene una tirita de... Y además uso Linux, que sé que es bastante más impermeable a este tipo de ataques. Esto, cuando a Ray Bradbury le reclamaron por haber escrito una antiutopía bellísima pero terrible que es Fahrenheit 451, otro libro por leer que muchos de ustedes espero ya hayan leído, él le responde, es que no estoy tratando de anticipar el futuro, estoy tratando de evitarlo. Si leen ese libro van a encontrar que los hogares están cubiertos con, bueno, cuando menos la sala de estar de la familia está cubierta con unas pantallas gigantes en donde sale una bola de payasos que pegan de gritos. ¿Les suena familiar? Donde la gente no lee porque no quiere. Están los bomberos que son más bien decorativos, que van a quemar simbólicamente las casas de la gente que todavía tiene libros, pero la realidad es que la gente no lee porque no quiere. ¿Les suena familiar eso? En este siglo, o despertamos como sociedad, me refiero a la sociedad humana, o no terminamos este siglo en forma civilizada. El problema de la sobrepoblación es muy grave y se está haciendo más grave cada vez. La extinción de recursos, la desarticulación de la sociedad, porque ya todo el mundo se está volviendo cínico, todo el mundo sabe que el mayor movimiento económico es realizado por la venta de armas, la venta de drogas, las cosas ilegales. Sabemos que muchas veces nuestros líderes lo son no para llevarnos a un mejor destino, sino para llenarse los bolsillos con dinero que sacan de donde sea. Cada vez somos más escépticos de nuestro propio futuro. Eso o cambia este siglo o despídanse de la vida civilizada. Bueno, si es que esto es vida civilizada, pero no estoy seguro. Esto de aquí, si hay fuertes intereses económicos en la explotación de la luna, por ejemplo, que es algo en lo que China ya manifestó interés, seguramente los Estados Unidos no van a permitir que los chinos lleguen a explotar minas sin ponerse ellos allí también, o los rusos, o los japoneses, o cualquier otro que tenga acceso al espacio. La India, ya ven lo bien que va su proyecto espacial. La cantidad de poder económico que podría salir de la explotación dentro de los próximos 20 o 30 años de objetos cercanos del sistema solar es muy superior al Producto Interno Bruto del mundo en la actualidad, en opinión de algunas personas. Si eso es cierto, ese interés económico va a ir acompañado de una fuerte presencia militar de alguna forma. Entonces, una de las posibilidades es de que la guerra nuclear que se pudo evitar aquí apenitas en los 60s y 70s se tenga en el espacio. El retorno del pensamiento mágico. Lo que ha marcado el progreso de la sociedad humana es el creer que podemos entender las causas de las cosas. La idea de que nuestra vida depende de fenómenos que escapan a nuestra comprensión gobernó a la sociedad humana por casi toda su historia. Dentro del mundo actual, las sociedades que creen eso de manera fuerte e incorporan ese pensamiento en sus leyes son sociedades más atrasadas, aunque se vean muy bien, aunque tengan una bonanza económica en la actualidad muy fuerte. La tienen porque a lo mejor tienen mucho petróleo, por poner algo, por poner un ejemplo. Y de allí sacan mucho dinero para construir edificios muy padres, pero de una manera muy básica se trata de culturas débiles. Una cultura así no produce, solo consume, solo vive de lo que hicieron otros. Si esa forma de pensar se extiende a gran escala, puede suceder lo que ha pasado en los Estados Unidos, que cada vez menos y menos gente quiere estudiar disciplinas
como la ciencia, que luego genera nueva tecnología, que luego genera nuevos trabajos. Si eso pasa a nivel global, el resultado va a ser un desastre. Selección natural entre culturas. Los chinos van a ir a la luna. Tienen la capacidad, tienen el talento, tienen la disciplina, el poder económico, tienen todo lo que necesitan para ir. Los Estados Unidos van a arrear asteroides. ¿Les queda bien? Les gustan mucho los vaqueros. ¿Y nosotros? Vamos a estar sentados en la barda con las manos debajo, todos encogidos, viendo cómo todos los demás hacen cosas. La selección natural no es un proceso violento. Es muy raro, aquellos de ustedes que se metieron a biología deben saber que es muy raro que exista la competencia directa entre especies. La competencia directa me refiero a patadas y mordidas. La selección natural acaba eliminando a una especie de manera indirecta, porque se queda sin acceso a recursos. En la actualidad ya empieza a suceder eso con sociedades, con países, con conjunto de países. ¿Ya cómo está Latinoamérica? Si este proceso sigue, no quiero imaginarme cómo va a ser Latinoamérica en el siglo XXI, si no existe algo que contrarreste este proceso. Un proceso que produciría esto. A lo mejor aquellos que se salgan y empiecen a vivir en Marte podrían vivir en un ambiente socialmente mucho más sano, pero la Tierra se podría convertir en un infierno para final del siglo XXI. La diferencia entre una cosa y la otra, la diferencia entre que este mundo por primera vez se vuelva medianamente decente para la mayoría o se convierta en un lugar verdaderamente repugnante, en muy buena parte depende de lo que hacen ustedes. El trabajo de toda la gente que se dedica a descubrir cómo funciona la naturaleza, y entiéndase que nosotros somos naturaleza también, es fundamental para crear el entendimiento que necesitamos para crear un mundo mejor para todos. En la medida en la que la gente se dedica a crear ese conocimiento, es que existen esperanzas nada más para crear un mundo mejor. Y un elemento final, no basta con crear el conocimiento solamente sirve cuando la sociedad humana, la sociedad entera sabe cuál es su poder y su alcance, y es la colectividad la que decide cómo aplicarlo. No solamente es necesario que ustedes hagan el trabajo que hacen o que van a hacer en el futuro, es necesario que lo dispersen, que lo divulguen. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, vamos a pasar con ustedes. No sé si hay micrófonos que se... Sí. Sí, bueno. ¿Micrófono? ¿Sí me oyen? La bolita. Sí. Skinner propone que a los niños se les deje libertad. Sí, hubo eso en los 70s, en Estados Unidos, algunas escuelas, aquí en México también. Yo conocí de viva voz de un piloto el relato de la inquietud de una amistad que quería que sus hijos vieran la cabina del piloto. El piloto accedió. Entraron los niños, relata el piloto, y empezaron a mover todas las perillas, como animales. No están educados. El ser humano requiere educación, requiere el método científico. México está en una crisis en cuanto a que tienen a Elbester Gordillo encerrada con una computadora dirigiendo desde la cárcel y le pagamos la luz y sus alimentos. Y yo creo que esta comunidad, debería ser obligatorio que en tercer año a los niños se les enseñe integrales, derivadas y axiomas, porque si quieren tener científicos, o queremos, o pretendemos entender nuestro universo, es básico, es elemental. Y en México es triste que se contrate extranjeros, ellos nos lo dicen, es el único país donde se contrata extranjeros para hacer ciencia en un país extranjero. Normalmente, pues desde la Segunda Guerra Mundial,
está el nacionalismo, donde tienen sus científicos y generan su ciencia. Es raro que tengamos una crisis económica en México, hambruna, hambre, y pues los maestros lo que saben hacer es decirle no te muevas de ahí, chiquitín, y ser pasivos. Esa es la tristeza. Y a consideración, yo creo, así como dicen los testigos de Jehová que van de puerta en puerta, los jóvenes deben de decirles a los niños, o los anuncios en la televisión, mira, el axioma, el todo es mayor que cualquiera de sus partes, o una integral, ¿verdad?, demostración como la tendencia al infinito, al -1, al 1, ¿sí?, para tener conciencia de alguna manera, si se fijan, vivimos literalmente en la cuerda floja, la sociedad humana. Cada paso que damos, si lo damos mal, nos caemos al vacío. Si tienen ustedes una sociedad culta, fuerte, que en una sola generación no tiene buenos maestros, la siguiente generación es de cavernícolas, después de siglos de desarrollo cultural. Entonces, definitivamente un elemento crucial es definir qué significa el término educación, cómo generar sistemas educativos que produzcan no solamente que sabe, sino gente madura en todos sus aspectos. Una de las muchas carencias de la educación en México desde hace mucho tiempo es que ha dejado de lado, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con la literatura, la música, las artes en general. Y cada vez es más patente, incluso para fisiólogos, dejen ustedes para pedagogos, que una educación desbalanceada que no incluye, por ejemplo, una buena educación musical, genera gente con menos capacidad para enfrentar la vida, con menos talentos para enfrentarse a las circunstancias de la calle. Es detectable un desarrollo más lento de regiones del cerebro que ayudan al entendimiento de lo que nos dicen y a la planeación de las cosas en una persona que no ha tenido una buena educación musical, por ejemplo. Entonces, definitivamente, uno de los aspectos fundamentales de progreso de un país es el desarrollo de un sistema educativo que tenga muy bien definidos sus objetivos y muy bien formalizadas las técnicas que se pretenden utilizar para conseguirlos. Y sí, efectivamente, es un problema que aquí en México lo tenemos muy fuerte, pero lo tienen en muchos países del mundo. Los países donde tienen los mejores sistemas educativos, las consecuencias son espectaculares. Si ustedes ven, se toman la molestia de entrar a YouTube y ver cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, incluso países que no participaron como España, parece que les hubieran pasado una lija encima. Quedaron hechos trizas y algunos de esos países además quedaron bañados en vergüenza, por ejemplo Alemania. No había forma de esconderse de las cochinadas que hicieron. Entonces tenían encima a todo el peso del mundo, el peso de la destrucción de decenas de millones de vidas en todo el mundo, el peso de la destrucción de su riqueza material y el oprobio del planeta. ¿Cuánto tiempo le tomó a Alemania volverse a convertir en una potencia industrial lo suficientemente grande para apuntalar al dólar? Poco más de una década. Nosotros llevamos poco menos de 200 años como independientes, porque creo que estarán de acuerdo que hay que celebrar la independencia en el año 2021. ¿Sí? Digo yo, porque fue en 1821 cuando terminó la guerra, cuando realmente pudimos decir ya acabamos. Bueno, tenemos menos de 200 años de edad. Tenemos una edad muy similar a la de Alemania como país integrado. ¿Qué diferencia de historias? Y la diferencia está nada más en ese punto que usted señala. Es un punto crucial. Y en la medida en la que aumenta nuestro entendimiento de la naturaleza, del mundo, entre otras cosas, una de las consecuencias secundarias pero inevitables es que entendemos mejor cómo educar. Entendemos mejor qué debemos enseñar a las siguientes generaciones para que puedan continuar con este proceso de descubrimiento del mundo. Es un punto crucial. Perdón. Y ahorita pasamos con ustedes. Bueno. A ver, en el orden que sea, aquí hay 3 personas. De todas maneras, no me voy. Habló de elementos de la tradición y de la cultura que frenan el desarrollo como tal.
¿Podría enlistarlos o hablar un poco de ellos? Hijo, es que me da preocupación. La religión, los valores sociales, lo que consideramos bueno y malo, decente e indecente. Hay cosas que consideramos indecentes que son indecentes, definitivamente, pero no las justificamos. Es decir, mucho de lo que consideramos valioso o repugnante, de lo que consideramos deseable o indeseable, nos viene por copiar de los adultos o de nuestros compañeros, no nos viene por convicción. Si quieren ustedes rastrear el origen de comportamientos verdaderamente repugnantes como la discriminación por cualquier motivo racial o lo que ustedes quieran, van a encontrar siempre irracionalidad detrás. Van a encontrar siempre errores lógicos como la petición de principios. ¿Saben cuál es esta? ¿Cuál es este error en el pensamiento lógico? Ustedes dicen que cometen un error de petición de principio cuando aceptan como válido un supuesto que hay que demostrar. Los negros son inferiores. Los mexicanos son todos unos cochinos y flojos. Esa es una petición de principio. Si quieren ustedes erradicar ese comportamiento, es necesario hacer un examen detallado de cuáles son los valores culturales con los que uno funciona, que generalmente son los últimos que uno quiere tocar. ¿Se imaginan un mundo, no quiero mencionar un país u otro, en donde sí exista el pensamiento religioso, que es en cierto modo inevitable y fundamental para el bienestar de muchas personas, pero donde no existe el extremismo religioso de alguna forma? Que se da en todo el mundo. Aquí en México tiene su forma, en Europa tiene otra forma, en Oriente Medio tiene otra forma, pero se da en todo el mundo. ¿Se imaginan un mundo libre de esa influencia? Un mundo que en principio estaría libre de muchos de los problemas de discriminación y de violencia que hay en la actualidad. A ese tipo de factores me refiero. A aquellos factores que determinan lo que tú consideras válido o inválido en otros. Y prefiero que sean ustedes quienes lo descubran, porque luego me pongo a decir cosas y a lo mejor me malinterpretan. Yo no estoy diciendo que la religión sea mala, pero sí que hay mucha gente que tiene pensamiento religioso y no sabe cómo llevarlo de manera decente y lo convierte en un derecho para imponerle a otros su verdad, con las consecuencias que todos conocemos. Y lo mismo pasa con pensamiento político, con vaya hasta con el fútbol. Y ya seguimos contigo, perdóname. Sí. Buenas tardes. Como usted mencionaba, este siglo va a ser crucial para la sociedad y como muchos filósofos dicen, ¿qué tan utópica es la idea de que la humanidad busque un objetivo común? ¿Y cuáles serían esos primeros pasos? ¿Cómo ponernos de acuerdo en tantos aspectos que nos conforman: ciencia, religión, artes? Más o menos. Tú no eres casado, ¿verdad? No, ¿por qué? Se te nota. El día en que me señales un matrimonio en donde la pareja está completamente de acuerdo en todo, seguramente esas personas van a estar en una sala de terapia intensiva de psiquiatría. No se trata de poner de acuerdo a la gente en todo. De hecho, el estar de acuerdo en todo es receta para quedarse en donde uno está. Es la disensión, el desacuerdo, la expresión de ideas diferentes en cualquier ambiente lo que produce progreso. La evolución debe tener alguna metáfora a nivel molecular de esto que te estoy diciendo. El que las cosas no siempre se hagan de la misma manera. Entonces no es necesario aspirar a eso. No solamente no es necesario aspirar a eso, que es imposible, sino que es incluso indeseable. Simplemente crear la conciencia de las consecuencias de lo que uno cree, de lo que uno siente. Eso me da la sensación de que lo ve uno mucho, por ejemplo, en países como Suiza, en países europeos en general, los países en donde se ha desarrollado más el sentimiento humanista, que cuando la situación económica está bien siempre salen en los primeros lugares de los países más felices del mundo: España, Francia, Suiza. Allí la diversidad cultural es mucho mayor que aquí y la tolerancia a distintas manifestaciones culturales de todo tipo es mucho mayor que aquí. Hay más diferencias entre la gente. El problema no está en las diferencias, sino en la forma de llevar esas diferencias.
Hay una frase de Cromwell, el tipo que acabó decapitando a Carlos I por traidor. Si no conocen la historia, búsquenla, es toda una historia fuerte en un momento crítico de Inglaterra, un momento que sirvió para establecer muchos de los aspectos de lo que quizás sería la primera democracia de tipo moderno en ese país, aunque suene paradójico porque es un país que tiene reyes, pero tiene una democracia muy fuerte. Bueno, Cromwell en algún punto, en algún momento en una discusión dice, por las entrañas de Cristo, piensa en la posibilidad de estar equivocado. ¿Cuántos de ustedes piensan así cuando discuten con otro? Y saben, si hay he insistido mucho en esto, hasta parezco disco rayado. Bueno, ya no tiene sentido ese término porque los compactos no se rayan igual, pero bueno, y menos los USBs. Pero si hay un regalo que le pueden hacer ustedes a la colectividad, a la gran sociedad humana, independientemente de su trabajo como biólogos, como químicos, etcétera, etcétera, es el enseñarles ese aspecto de la ciencia. En el mundo de la ciencia, si quieren tener una discusión creativa, tienen que meterse eso como instinto. Obviamente van a tener ustedes sus opiniones, sus puntos de vista bien formados y los van a defender, pero siempre en el fondo de su cabeza va a haber un enanito que les va a estar diciendo, aguas, a lo mejor el que está metiendo la patota eres tú. La verdad no siempre cae en el mismo terreno. Un día vas a estar en lo correcto, otro día no. La verdad solamente se descubre en equipo. Si esa enseñanza, que es natural para el trabajo que ustedes hacen, se pudiera dispersar en la sociedad, ¿se imaginan cómo cambiarían tantas discusiones? Tantos desencuentros en materia económica, laboral, etcétera, etcétera. Si pudiera uno colocarse por un momento en los zapatos del otro. Eso es, por cierto, de manera desde luego muy vaga, lo que consigue el señor John Nash con el trabajo que le valió el premio Nobel. El famoso equilibrio de Nash tiene algo que ver con esto. Inclusive se puede describir con matemáticas lo importante que es encontrar un equilibrio entre opuestos, o cuando menos entre puntos de vista diferentes. Cuando te cases aprenderás. No duele mucho. Regresando un poco a lo de la educación, en este sentido por seguir mencionando a Paulo Freire, en un libro que se llama Extensión o Comunicación, este sentido de es una necesidad fuerte la de educar, pero tampoco podemos dejar de lado el conocimiento que tienen las demás personas. Es como que esta interdisciplinaridad que nos estuvo comentando durante toda la exposición, no sé, yo lo veo como regresar a estos grandes pensadores del siglo XVI, Da Vinci, que eran biólogos, eran ingenieros, eran matemáticos en una sola persona. Este conjunto de conocimientos es lo que va a mi pregunta en este sentido, es de divulgar. En este sentido, ¿qué tanta fuerza y cómo vislumbra la divulgación científica en México actualmente? Porque, bueno, a mi parecer a veces se van más por decir, no me gusta decir nombres, el CONACYT en este sentido, invierte dinero en cosas que a veces uno dice, si me dieran el 10% de eso o pudieran darle el 10% a personas que sé que le están haciendo algo grande, harían cosas mejores. Sí, miren, este asunto es difícil de evaluar. Se ha pretendido en varias partes del mundo formalizar el proceso de divulgación de las ciencias, porque es claro que es necesario y que tiene un gran valor social. Pero no se le puede someter al proceso de divulgación de la ciencia al mismo tipo de criterios que se utilizan para una actividad académica de otro tipo. Hay diferencias sustanciales entre la docencia, la investigación y la divulgación. Cada una tiene sus reglas, cada una tiene sus requerimientos, cada una tiene sus objetivos. Y es muy difícil crear de la nada a un científico si la persona no tiene ya interés, vocación, elementos que todavía no hemos aprendido a describir con suficiente precisión para recrearlos a gusto. Lo mismo pasa con la divulgación. Entonces, uno de los problemas que están sucediendo en varias partes del mundo es que mucha gente cree que por pasar por un proceso que involucra ir a clases y recibir un diploma, uno ya se vuelve divulgador. Muchos de los divulgadores fuertes de la ciencia han sido personas que han sido llevadas por un lado por una fuerte pasión por comunicar las cosas, que es algo
personal y desde luego por su talento en una disciplina o en varias de ellas. Una persona que nunca fue un científico formal, era un aficionado, era un pastor protestante y que como aficionado resultó ser uno de los divulgadores más exitosos de toda la historia, es Carlos Darwin. Ya existían carreras formales de ciencia con otros nombres en Inglaterra en el siglo XIX, pero Darwin no daba pie con bola. Hasta que después de muchos esfuerzos su padre, ya desesperado, logró conseguir que siguiera una carrera religiosa para ver si se agarraba a una iglesia y de ahí vivía de las limosnas. Ese era el objetivo. ¿Cómo decidir qué esfuerzo de divulgación es exitoso o no? Es muy difícil. La única, quizá hay que juzgarlo por los resultados, y lo mismo pasa con otras actividades académicas. En el mundo de la docencia, un profesor es exitoso cuando consigue, hay una frase que decía mi papá y nunca pudo acordarse de quién la dijo. En el mundo de la academia un profesor es exitoso cuando sabe, cuando puede hacer saber, perdón, ¿cómo dice? Es saber hacer y hacer saber. Cuando una persona tiene esas tres cualidades se convierte en un profesor extraordinario. En el mundo de la investigación científica se requieren otro tipo de talentos que no están necesariamente peleados con los de la docencia, y tienen el caso de Feynman, ¿no? Pero se requiere otro tipo de talentos, un cierto instinto por encontrar el camino más lógico para explicar un fenómeno natural. En un libro, otro libro, Chihuahua, parece que no tuve otra cosa en la cabeza, en un libro que se llama Mi perspectiva del mundo en español, The World as I See It, en inglés, de Albert Einstein, que es una colección de pequeños ensayos y documentos que revelan la profundidad y también las limitaciones de la personalidad de Einstein, habla algo de esto, de lo que se necesita para ser un buen científico. Y para ser un divulgador se necesitan otro tipo de cualidades. Entonces, el primer problema de muchos esfuerzos por el apoyo a la divulgación, que es algo muy necesario, es que no siempre es fácil identificar cuándo un esfuerzo de divulgación es exitoso o no. La única manera real de juzgarlo es viendo primero que nada qué tanto interés en aprender más ciencia genera el trabajo de una persona o de una colectividad. En la medida en la que la gente, aunque esta persona no sea muy precisa o a veces meta la pata, que le pasa a todo el mundo, en la medida en la que la gente que está en contacto con ese esfuerzo dice, quiero agarrar un libro y ponerme a leer de física, de algo que me sacaba salpullido, ahora quiero leer un libro de física o uno de química. En la medida en la que se consigue eso, tú puedes decir que el esfuerzo de divulgación ya fue exitoso, ya creaste interés por la ciencia, aunque la persona no se vuelva científica, sino que cuando sea grande y sea abogado, contador, dueño de una panadería o lo que sea, esté entusiasmado por el tema de la ciencia y en caso necesario esté de acuerdo en apoyar leyes que favorezcan el desarrollo del conocimiento científico. Entonces ya conseguiste una buena parte de lo que debe buscar un divulgador. Entonces, si quieres evaluar cuándo un esfuerzo de divulgación es exitoso o no, tienes que evaluar esto. El anticipar cuándo un esfuerzo va a ser exitoso no es más difícil. Cuándo una persona va a poder dedicarse bien a la divulgación de las ciencias o no, cuándo una revista o un programa de televisión o cualquier otro esfuerzo va a tener esa consecuencia, es muy difícil de calcular. Lo importante es no dejar de intentarlo. Obviamente con una forma más o menos sistemática, pero lo importante es no dejar de intentarlo. Y ojalá y CONACYT siga intentando. Es muy importante. Bueno, y la UNAM también, que hace un esfuerzo muy grande y muy tangible, ¿no? Primero acá y ahorita. Bueno, yo lo que quiero es hacer un comentario respecto a la pregunta que usted hacía de ¿se imaginan una sociedad sin líderes? En ese momento me remití al caso del movimiento zapatista, donde ahorita está tratando pues de establecer pues sus comunidades en donde no hay liderazgos centrados en una persona, sino que la autoridad, digamos, se va distribuyendo entre cada uno de sus integrantes. Entonces me parece como un ejemplo que entiendo que ha ido como inspirando en diversas partes del mundo y me parece que puede ser un
pues eso, un ejemplo, quizá un ejemplo paradigmático de esa sociedad sin líderes, o por lo menos donde todos tenemos un liderazgo más o menos equitativo, ¿no? Claro, y existen muchos casos de comentarios similares en relación, por ejemplo, a las antiguas culturas indígenas en el norte de los Estados Unidos. Es por eso que la aniquilación de esas culturas ha sido un desastre para todos, porque probablemente en la forma en la que operan, en sus valores sociales, hay alguna clave que nos podría ayudar a salir del pantano en el que estamos. Un país en donde existe un ejercicio muy fuerte de la opinión personal y que incluso puede hacer que una persona, si justifica bien su causa, pueda no obedecer una ley, es Suiza. En Suiza sí hay una ley que uno siente que es injusta y puede describir con precisión las causas de por qué uno considera esa ley injusta, siempre y cuando desde luego no sea una cosa extrema. Uno puede desobedecer y puede ir a la corte y ganar. Es el ejercicio de la democracia en Suiza y en el norte de Europa es muy diferente a lo que nosotros consideramos democracia. Y un buen punto de partida para tratar de buscarle una salida a la situación que tenemos aquí en México sería tratar de entender un poquito más lo que sucede en comunidades como grupos indígenas en distintas partes del mundo, grupos independientes hasta cierto punto marginados de la sociedad que tienen su propia organización, o países que tienen una forma completamente diferente de pensar a la nuestra. Este es un punto muy importante. Perdón, aquí hay Ya. Sí, ok. Yo quería comentar sobre la importancia de la imaginación. Se dice mucho acerca de la educación. Yo creo que un punto muy importante que deberíamos de conservar desde la infancia es la imaginación, ya que, bueno, actualmente muchos de los fenómenos sociales y físicos se estudian desde la perspectiva de los sistemas complejos, como usted mencionaba. Sin embargo, en los sistemas complejos basados en ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos va a aparecer de inmediato este factor de caos. Eso ya imposibilita de entrada hacer predicciones a largo plazo. Pero, sin embargo, si alguien va a llegar a proponer un nuevo modelo que a lo mejor se acerque de una manera, no sé, intuitivamente muy diferente, cualitativamente muy diferente, tiene que ser alguien que probablemente no esté contaminado con nuestra manera de estudiar la vida, las matemáticas, incluso con otro sistema lógico, ¿no? Porque finalmente la lógica yo la entiendo como un conjunto de nociones basadas en el sentido común. Sin embargo, el sentido común que nosotros tenemos pues es muy local. De hecho, no es muy compatible con la física cuántica ni tampoco con la relatividad, ¿no? O sea, cómo se comporta el universo a diferentes escalas cambiaría el sentido común y por lo tanto cambiaría la lógica. Y bueno, pues el problema que yo sí veo generalizado en todo el mundo, pues es que los niños ya están muy limitados en su imaginación por el bombardeo de, pues no sé, de los medios de comunicación. Ven las mismas caricaturas en todo el mundo. Y entonces, pues eso es lo que es verdaderamente lamentable, ¿no? Es algo que se tendría que combatir. Yo me acuerdo que por lo menos nosotros teníamos chance de leer pasajes de libros y en nuestra cabeza imaginar muchas versiones, ¿no? Diferentes, ¿no? Y eso era pues algo que ahora ya yo he visto que se está perdiendo, ¿no? De repente cuando he tenido contacto con grupos de niños o de dar clases de música o de matemáticas o lo que sea, veo que eso se ha perdido y es muy grave. Sí. Ahora, otra cuestión acerca de la ingeniería social que me pareció muy interesante, pues es que tendríamos que tomar en cuenta en los nuevos sistemas educativos muchos estilos de aprendizaje, porque actualmente solamente se toman en cuenta, o sea, se privilegia como a cierto estilo de aprendizaje basado en la razón, y desgraciadamente ya no escuchamos a la intuición. Por ejemplo, muchas personas, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una fuente natural de conocimiento, un talento natural. Puede ser para el aspecto social, puede ser para los aspectos matemáticos y puede ser para otro tipo de aspectos que no me imagino, ¿no? Y en la medida que nosotros fomentemos esta libertad del niño de escoger su manera de aprender y su manera de interactuar, en esa medida será posible la construcción de una sociedad como la que usted mencionaba, utópica del libro, ¿no?
Claro. donde nadie va a estar obligado a hacer las cosas, hacer algo positivo, algo que sea benéfico para el bien común, sino, bueno, ya dije algo que va a ser por convicción. sino que va a ser por convicción, porque realmente creen eso, ¿no? A ver, ¿qué más tenía que decir? Apunté muchas cosas muy desordenadamente, perdón. Ah, bueno, y pues también… Bueno, cuando menos tú anotas, porque yo también soy desordenado, pero… También, pues mi compañera dijo algo que me pareció muy interesante, ¿no? Y a mí me gustaría a lo mejor que pudiéramos distinguir entre liderazgo y autoridad, porque creo que el liderazgo es un rasgo natural de ciertas personas que puede ser muy positivo, pero autoridad definitivamente es algo diferente. Esa es la palabra que a mí a veces me causa un mal sabor de boca, ¿no? Porque entonces cuando hablamos de autoridad ya estamos hablando de alguien que impone criterios, y en cambio un liderazgo puede ser un liderazgo positivo porque puede apoyar en algún sentido al crecimiento de su comunidad. Probablemente el liderazgo, yo la verdad no creo que pueda desaparecer, porque eso se da de manera natural y se percibe desde el kinder. O sea, es un rasgo que distingue a la sociedad humana, ¿no? Y bueno, en cuanto a la divulgación de la ciencia, yo siempre he creído que, bueno, a mí me dijeron una mentira desde la primaria, y es que nos hablan de que el ser humano ha logrado, ha evolucionado, ha alcanzado, y no es cierto. O sea, son unos cuantos los que han evolucionado, son unos cuantos los que entienden, son unos cuantos los que quieren interactuar, por ejemplo, respetando las demás formas de vida en el planeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la divulgación de la ciencia sí contribuye a homogeneizar un poco más ese avance. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un gran logro y de la divulgación de la ciencia y una gran justificación, ¿no? Y bueno, pues felicitarlo a usted por su labor. Yo creo que en parte gracias a ustedes que yo vine a estudiar matemáticas a esta facultad, así que se lo agradezco. No, al revés, el agradecido soy yo. A ver, algunos comentarios breves. En un sentido muy fundamental, la lógica es una. Es un asunto que nos llevaría más tiempo del que tenemos para discutirlo, pero no pueden existir dos líneas lógicas que sean completamente lógicas y que sean incompatibles entre sí, a un nivel muy fundamental. El problema es que con la lógica está pasando lo que está sucediendo, por ejemplo, con la genética. El saber que es en el ADN en donde se encuentra grabada la información genética no sirve de nada. No puedo hacer tecnología con eso. El saber cómo es la secuencia molecular de adenina, timina, guanina, citosina que describe a un gene, todavía no me sirve de nada. Aunque ya empiezo a adivinar cómo podría yo utilizar eso para corregir el cáncer, por ejemplo. Tendría yo que averiguar qué secuencias genéticas producen qué proteína que favorece al cáncer y cambiarla. Empiezo a imaginarlo. Y en la medida en la que va avanzando el conocimiento, llega un momento en el que tengo suficiente detalle, suficiente atomicidad, granularidad en el conocimiento, suficiente resolución como para poder decir, ¡ay, mira, ya curé el cáncer! Es que ya pasó. Una tía mía muy querida, mi tía Luz, que le tocó volar en el primer avión que llegó a Guadalajara, y que luego le tocó subirse un 747, muchos años después, perdió a su marido como consecuencia de un problema que en la actualidad es perfectamente anticipable. Muchas personas en aquella época morían, por ejemplo, de peritonitis, porque no había forma de curarlas de una infección. Ahora, a veces las infecciones graves no ameritan ni que el doctor vaya a la casa, excepto por la receta para el antibiótico, pero siempre hay forma de conseguir el antibiótico sin receta. Esto es México. El hecho es que lo que era imposible antes ahora es posible gracias a la granularidad del conocimiento. Entonces, el imaginar que pueden existir varias lógicas diferentes y que se necesite un proceso educativo diferente para cada persona es algo que habría que sentarse a ver de cerca. Es cierto que tenemos características de personalidad diferentes, afortunadamente, es lo que decía hace un rato. Un individuo, un matrimonio, una sociedad o una especie no avanzan sin diferencias y sin concertación de las diferencias. Es fundamental.
Y el proceso educativo solamente puede progresar en la medida que respeta esas diferencias individuales. Pero a final de cuentas todos somos seres humanos y hay ciertos elementos básicos en el proceso de aprendizaje que empiezan a ser descubiertos por la fisiología moderna. Por ejemplo, recientemente presentamos en el programa el caso, creo que en el programa de hoy, además, qué mala memoria tengo, de cómo el cerebro de los niños entre 3 y 5 años se activa de manera diferente en las regiones que tienen que ver con la creación de semántica, de entender el lenguaje, cuando se les lee frecuentemente, aunque los niños parezcan no entender lo que se les lee. Si se les está leyendo continuamente en edad preescolar, se desarrolla y es visible en el sistema de resonancia magnética funcional cómo se activa más fácilmente la parte del cerebro que sirve para crear contenido lógico. Entonces debe haber mecanismos que todavía no hemos acabado de descubrir y que espero que se descubran en este siglo, que permitan detectar las circunstancias que generan el proceso de aprendizaje, que permiten que una persona empiece a crear una imagen lógica coherente de su mundo. Y definitivamente ese proceso tiene que considerar las características de cada individuo. Uno de los primeros indicadores de lo primitivos de los sistemas de educación actuales es que tratan a todo el mundo de la misma manera. Ese es un punto fundamental. Con respecto a otras cuestiones, hay desde luego mucho que decir. El crear una sociedad decente va a involucrar crear una sociedad desigual. No importa que sea desigual. Se ponen a pensar, no importa en un momento dado que existan algunas personas que viven en una situación fabulosa, mientras que sus actividades no sean lesivas para el ecosistema y mientras que su afluencia económica no implique la pobreza de otros. Al final de cuentas, lo que va a generar un nivel de estabilidad en la sociedad es la sensación de que mañana voy a poder vivir cuando menos tan bien como vivo hoy. Y que si quiero mejorar mi situación, tengo una buena oportunidad de hacerlo. ¿Se consiguen esos elementos? Por primera vez en la historia del mundo vamos a tener una sociedad feliz. Entonces, muchos de los señalamientos que haces revelan lo mucho que hay que aprender en detallar las causas de los fenómenos que nos involucran. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos involucramos con el mundo? ¿Qué necesitamos para crear una personalidad balanceada? Son cosas para las cuales no tenemos respuesta o tenemos respuestas muy vagas. Respuestas como que es en el ADN en donde se encuentran los genes que producen el cáncer. Nos falta el detalle. Pero pues, creo que vamos por buen camino. Y muchas gracias. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Sabemos que la especie humana se originó en África. ¿Y qué es lo que pasó? Que no todos estamos como al mismo nivel de conciencia, digamos, de pensamiento inteligente. O sea, ¿por qué Europa conquistó América y no América conquistó Europa, por ejemplo? Si se supone que todo nació al mismo tiempo, digamos, y estuvimos evolucionando, ¿por qué no pasó al revés? Si tú comparas muchos aspectos, es una de las muchas respuestas a tu pregunta que es muy importante. Si tú comparas la estructura social general de la sociedad maya a principios del siglo XVI con lo que era la estructura social de Europa a finales del Neolítico, vas a encontrar muchas equivalencias. No vas a encontrar sociedades iguales, pero sí son sociedades en muchos sentidos equivalentes. El por qué el primer combate que tuvieron los españoles, que fue por cierto con los mayas, acabó con una goliza como la que mi abuelo le metió a la América antes de que comenzara la liga de fútbol. Que mi abuelo jugaba en el Atlas antes de que hubiera liga, hace ya sus añitos, y le ganaron a la América 18-0. El por qué le pasó el equivalente a los mayas es explicable únicamente por la diferencia cultural. ¿Qué diferencia hay entre tu persona y la de una persona que está trabajando en el CERN descubriendo
las causas del origen del universo. ¿Qué diferencia hay entre cualquiera de ustedes y Albert Einstein? Alguna vez llegamos a tratar de buscar esa diferencia en la estructura del cerebro. Ustedes saben que Einstein donó su cerebro, es la única parte del cuerpo de Einstein que sobrevivió. Lo demás pidió que lo cremaran y lo tiraran en el primer río que encontraran. Y eso fue lo que hicieron. Y lo que dijo, bueno, con otras palabras, dijo, no, pues se quieren quedar con mi cerebro, quédenselo. Van a encontrar que es igual de ustedes, solo que está usado. La única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y hemos usado el ejemplo en el programa, entre que esta computadora sirva para jugar al breakout o sirva para calcular las condiciones que ocurrieron pocos segundos después del Big Bang. El programa, el software, la cultura. Una frase que frecuentemente acaba llegando a la cabeza cuando pensamos en estas cuestiones es la de Ortega y Gasset. Usted es usted y sus circunstancias. ¿Por qué no vemos con frecuencia a personas como Einstein aquí en México? ¿Por qué no hay muchos ganadores ¿por qué no tenemos un solo ganador del Premio Nobel en Ciencia que se haya educado y trabajado en México? Si hay una persona que ha ganado el Premio Nobel de Química, pero porque trabajó en Estados Unidos. Y esto no lo digo yo. Cuando le acababa de llegar la noticia de la recepción del Premio Nobel, nos concedió una entrevista y comentó algo al respecto. Recibió muy buena educación aquí, pero aquí el ambiente de investigación simplemente no daba el ancho para hacer el trabajo que hizo y que, por cierto, salvó al mundo. Quiero regresar a una cosa que dije antes, y es que el único brinquito que tenemos que dar aquí en México para convertirnos en una sociedad de primer mundo es cultural. Y eso se puede hacer en una generación o menos. En principio, hacerlo está en chino o en mexicano, pero se puede. Si la única diferencia es el entorno, los valores sociales, lo que en conjunto y de manera inconsciente consideramos valioso, deseable, practicable, y lo que consideramos aburrido, imposible. En buena parte lo que va a ser del futuro de nosotros es lo que le enseñemos a ese nivel a la siguiente generación. El problema es que ni siquiera en muchas ocasiones estamos conscientes de cuáles son esos valores culturales. Vivimos con ellos todos los días, los tenemos aquí enfrente y por eso no los vemos. Es la única diferencia.